Hola, hola, bienvenidos amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Les saluda su amigo Ángel Asmani Fernández Lozano. He decidido crear esta serie de videos educativos completamente gratuitos que se titula Entendiéndonos. En esta sección 1, que es el primer video, se titula Palabras, Significados y Conceptos. Me gustaría poder hacer transmisiones en vivo, pero todavía no me es posible porque el YouTube no me deja hasta que tenga más de 100,000 suscriptores. Me parece que es el límite. Y obviamente todavía no tengo esa posibilidad, ¿no? Pero por el momento vamos a hacer esta serie así. Espero que me ayuden a compartir porque de otra manera no tengo mucho alcance. Y sé que va a serles muy útil. Va a ser beneficiosa para muchas personas. Y ese es el propósito, ¿no? Crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles. Y bueno, pasemos ya a lo que venimos, que es a compartir lo que sabemos para que nos sirva entre todos. Ok, aquí tenemos el título de esta diapositiva, que es una pregunta. Dice: ¿por qué es necesario tener claro esto? Bueno, ahí están del punto 1 hasta el punto 7. Son partes de la respuesta, ¿no? Aunque también cada una en sí misma es una respuesta. Pero entre todas juntas son una mejor respuesta, ¿no? Bueno, vamos a leer los puntos una por una. Así tal y como están, y después hacemos un análisis acerca de esta diapositiva que dice así: ¿por qué es necesario tener claro esto? 1. Para saber en base a fundamentos reales. 2. Para saber, entender y comprender de la manera correcta. 3. Para no dejarse llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces. 4. Para tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo y no en apariencia. 5. Para tener la capacidad de esclarecer los asuntos sin sesgo ideológico preestablecido. 6. Para aportar ideas y soluciones a las causas y no solo a los efectos. 7. Para ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. 8. Para crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles. Y bueno, ahora pasemos a hacer un análisis en general. Perdonen ahí que me comí una S en ideas. En la 6, en vez de ideas puse idea, pero bueno, todo inicia con una idea que después hace grande. Dice, en la 1, vamos a ir esclareciendo, recuerden cómo se titula: Palabras, significados y conceptos. Vamos a ir resaltando palabras para más adelante ver ejemplos de significados y conceptos. Por ejemplo, voy a ir leyendo la 1 que dice... Bueno, vamos a leer la pregunta de nuevo porque es importante tenerla en mente. ¿Por qué es necesario tener claro esto? Es decir, la palabra, el concepto, el significado. Para saber en base a fundamentos reales. Saber. Fundamentos reales. Esas serían las palabras a resaltar en la 1. En la 2
Bueno, para saber entender y comprender de la manera correcta. Entender y comprender la manera correcta serían las palabras resaltables en la 2. 3. Para no dejarse llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces. No dejarse llevar las opiniones y suposiciones los falaces. Serían las palabras resaltables en la 3. En la 4. Para tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo y no en apariencia. Tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo serían las palabras resaltables en la 4. En la 5, para tener la capacidad de esclarecer los asuntos sin sesgo ideológico. Sería la capacidad de esclarecer los asuntos. Serían las palabras más resaltables de las 5. 6. Para aportar ideas y soluciones a la causa o a las causas y no solo a los efectos. Aportar ideas y soluciones a las causas serían las palabras más resaltables de las 6. 7. Para ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Para ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Ser parte del cambio que queremos ver serían las palabras resaltables de las 7. 8. Para crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles. Es decir, crear y elevar nivel de conciencia, humanidad. Serían las palabras más resaltables de la 8. Aunque en realidad todas y cada una de las palabras son importantísimas, saber comprender la palabra, el significado y ver si esa es un concepto. Porque recuerden que no todas las palabras tienen concepto o no todas las palabras son un concepto, pero sí todas las palabras tienen significado. Es importante tener claro eso. Déjenme tomar tantito cafecito. Y bueno, por eso es necesario tener claro esto, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Para saber en base a fundamentos reales. Es decir, fundamentos reales es el verdadero saber. Muchas veces hay quienes hacen opiniones en base a suposiciones que no están basadas en fundamentos reales. Y aunque no saben, quieren opinar. Y opinan, pero sin base a fundamentos reales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para saber entender y comprender de la manera correcta. Ahora, hay quienes pueden decir no existe una manera correcta. Yo he visto muchos que dicen eso, pero claro que existe una manera correcta de cada cosa, de cada tema, de cada concepto. Claro que existe una manera correcta, pero para poder llegar a la manera correcta es necesario tener bases y fundamentos reales y saber entender y comprender esos fundamentos reales en los que se basa esa manera correcta. Porque parece un juego de palabras, pero en realidad se necesita de la 1 para poder hacer funcionar la 2. Y se necesita de la 2
es decir, de la 1 y de la 2, para poder hacer funcionar la 3. Se necesitan de la 1, de la 2 y de la 3 para tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo y no en apariencia, que es la 4. Es decir, que se entienda, recuerden que esto se llama entendiéndonos, que se entienda que es una secuencia. Se necesitan siempre la anterior y el conjunto de todas las anteriores para llegar, por ejemplo, a la 8. Para poder crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles, es necesario querer, desear, ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Y para que eso sea posible, hay que poder aportar ideas y soluciones a las causas y no solo a los efectos. Y para que eso sea posible, hay que tener la capacidad de esclarecer los asuntos sin sesgo ideológico preestablecido. Pero para que eso sea posible, es necesario tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo y no en apariencia. Pero para que eso sea posible, es necesario no dejarse llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces. Pero para no dejarse llevar por los falaces, es necesario la 2, saber, entender y comprender de la manera correcta. Pero para poder hacer eso, se necesita saber en base a fundamentos reales. Es decir, la secuencia funciona. El 8 es el resultado del conjunto de todas las anteriores. No se puede llegar al 8 sin la 1, sin la 2, sin la 3, sin la 4, sin la 5, sin la 6, sin la 7. Es decir, sin saber en base a fundamentos reales, uno no puede comprender de la manera correcta, ni entender. Y si no entiende y comprende de la manera correcta, se puede dejar llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces. Es decir, ya iba fallando todo. Si no se tiene la anterior, todo lo demás va fallando cada vez peor. Porque si se deja llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces, no va a poder tener plena conciencia de lo que se trata en el fondo y se va a dejar llevar por lo que se trata solo en apariencia. Se va entendiendo, ¿no? Es una secuencia. Si falla la anterior de cualquiera de estas, empiezan a fallar todas las demás. Y entonces no funcionaría de la manera correcta, tal y como dice en la 2. Espero se vaya entendiendo, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Recuerden que esta serie se titula Entendiéndonos y este es el video 1 o sección 1 que se está tratando de las palabras, el significado y el concepto o los conceptos. Ahora pasemos a la siguiente. Espero ya les haya quedado claro esta, de que es una secuencia. Todas son la respuesta a la pregunta de por qué es necesario tener claro esto. Porque es una secuencia. Si estamos bien desde la 1 hasta la 8, entonces vamos bien. Si está mal alguna, cualquiera de estas, entonces vamos mal. Porque recuerden, es una secuencia. La 1 activa la 2, la 1 y la 2 activan la 3, la 1, la 2 y la 3 activan la 4, y así sucesivamente para no repetir todas, ¿no? Ahora, si falla la 1, pues falla la 2, falla la 3, fallan todas de ahí abajo, hacia adelante. Se tiene claro eso, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, que es un ejemplo. ¿Qué es una palabra si no se conoce el significado? O sea, es una pregunta. Y bueno, vamos aquí a esta definición de palabra que busqué en el diccionario de Oxford. Y también la pueden buscar ustedes en cualquier tipo de diccionario o incluso en Wikipedia. No creo que diferencie mucho la respuesta porque es una definición universal, casi.
Bueno, palabra, nombre femenino. 1. Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Ahí da el ejemplo entre comillas. Buscar palabras en el diccionario. 2. Representación gráfica de estos sonidos, que consiste en una letra o un grupo de letras delimitado por espacios en blanco. Da el ejemplo entre comillas. La palabra holocausto se escribe con H. Ahora, ¿qué es una palabra si no se conoce el significado? Bueno, ahí tienen la lista en letras rojas. No solo es lo que es, sino también qué puede causar una palabra de la que no se sabe o no se comprende el significado. Ignorancia. Como podemos, bueno, vamos por número. 1. Ignorancia. 2. Desconocimiento. 3. Falta de entendimiento. 4. Incomprensión. 5. Manipulación. 6. Mentira. 7. Falsedad. 8. Hipocresía. 9. Cinismo. 10. Conflictos. Como podemos ver, también es una secuencia y pueden ser causadas por una palabra de la que no se sabe o no se conoce el significado. A veces es por ignorancia, a veces es por desconocimiento, a veces falta de entendimiento. Recuerden, no es solo lo que es, sino lo que causa. Todo es importante tener en cuenta la causa y efecto. Es y causa. Porque uno mismo es una causa. Y todo lo que uno hace causa un efecto. Queda claro ahí, ¿no? Bueno. Espero les quede claro ya esta sección aquí. Es de pasadita. Solo es un ejemplo y no creo que haya quedado duda o confusión aquí. ¿Qué es una palabra si no se conoce el significado? ¿O qué causa una palabra si no se conoce el significado? Ignorancia, desconocimiento, falta de entendimiento, incomprensión, manipulación, mentira, falsedad, hipocresía, cinismo, conflictos. Es decir, en la vida real, todos los conflictos existentes y por existir son causados por palabras. Nos guste o no, falta de palabras, exceso de palabras, tipo de palabras, significado de palabras. Y por eso es importante el entendimiento. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva, a la próxima lámina o como le dicen unos. Yo no sé por qué le dicen lámina, pero bueno. ¿Qué es el significado basado en un concepto? Es decir, el anterior ejemplo que vimos era solo la palabra. Personas que dicen o escuchan una palabra pero no conocen el significado y mucho menos saben si es o no un concepto. Ahora vamos a ver qué es el significado basado en un concepto. Aquí está la definición del diccionario de Oxford. Concepto, nombre masculino. 1. Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc. Da el ejemplo entre comillas, dice: es muy difícil definir el concepto de belleza. Y es verdad, es decir, ustedes que me están viendo, algunos van esta cara de este tipo raro y dicen algunos es bello o otros dicen es horrible, no es bello. Por eso es difícil de definir el concepto de belleza. O sea, ¿qué es bello? Si algo
a alguien le parece bello y a otro grupo no le parece bello ese algo o alguien. 2. Opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona. Ahí da el ejemplo entre comillas. Tiene muy buen concepto de tus amigos. Y bueno, cuando se comprende no solo la palabra, sino que también se conoce el significado basado en un concepto, se tiene claridad mental mucho más amplia que el que tienen personas que solo conocen la palabra sin el concepto, sin el significado y el concepto. Por eso es este ejemplo, ¿no? Ahora, produce, causa, es sabiduría, conocimiento, entendimiento, comprensión, colaboración, verdad, realidad, honestidad, autenticidad, contribución colectiva. Es decir, la enorme diferencia entre los que conocen solo las palabras, que es acá, produce todo negativo, como pueden ver en la lista. Conoces la palabra o dices la palabra sin conocer el significado, que era realmente el ejemplo de aquí, en comparación con quien conoce la palabra, el significado y si es o no un concepto. Son totalmente opuestas, como pueden ver, porque la vida funciona así: positivo o negativo, bueno o malo, creativo o destructivo, de contribución. Es más, vamos a hacer este ejercicio, vean esto. El que comprende la palabra y el significado y el concepto en el uno es sabiduría. Ahora vean el que no conoce el significado ni el concepto. La 1 es ignorancia. La 2 es desconocimiento. Y acá, el que sí comprende el significado de la palabra y el concepto es conocimiento. Aquí es entendimiento. Y acá el que no conoce el significado es falta de entendimiento. Si ven, todas son negativas. Por ejemplo, nos saltamos, para no ir todas una con una, a la 10, que es el resultado total de todas las anteriores. Conflictos. Acá, el que sí conoce el significado de la palabra y el concepto, contribución colectiva. Es decir, entre todos nos ayudamos y nos servimos. No acá, que entre todos los que no saben o no conocen el significado de dicha palabra o de dicho concepto se atacan, crean un conflicto y de hecho llegan a niveles extremos, que es lo que causa las guerras, ¿no? Se entiende el ejemplo, ¿no? Bueno, espero no se tengan dudas ahí, es muy simple. ¿Qué es el significado basado en un concepto? Ahí está, el entendimiento, la contribución colectiva. Y recuerden que es la representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, persona, concepto en general, ¿no? Bueno, pueden ir tomando nota, pueden ir dándole captura de pantalla. Si vean cómo el entendimiento hace la diferencia. Aquí es el no entender o no conocer el significado. Conocer las palabras, por ejemplo, solo de nombre. Que si decimos terrorismo, ¿ok? Y muchas personas oyen eso y bueno, ¿y qué significa? ¿Qué concepto es? Ni siquiera saben, pero opinan, ¿no? En cambio acá, quien sí comprende no solo la palabra, sino el significado y el concepto, es la enorme diferencia. Positivo se basa en el conocer, es decir, conocer el significado que además está basado en un concepto.
Acá es desconocer el concepto y también el significado y solo tener la palabra causa lo negativo, destructivo. Bueno, pasamos a la siguiente que da un ejemplo, una ejemplificación con una palabra. Esta palabra es transformación. Aquí está la definición del diccionario de Oxford. Transformación con N, y de hecho da otra opción que es sin la N, como pueden ver ahí. Pero bueno, tal vez en algunos otros lugares se usa así. No podemos criticar o juzgar solo porque en otro lugar se usa diferente. Yo toda la vida la he conocido con la N, transformación. Por lo tanto, esa vamos a usar. Nombre femenino. 1. Acción de transformar o transformarse. Da el ejemplo entre comillas. Los gusanos sufren complejos cambios durante su transformación en mariposas. 2. Efecto de transformar o transformarse. Su manera de ser sufrió una profunda transformación. Es importante porque ahí estamos viendo la palabra, el significado y ejemplos de cómo se usaría, ¿no? Ahora, yo dividí la palabra de transformación en 3. Como pueden ver ahí, dice en el número 1, que está en verde, trans. En el número 2 dice forma. Y en el número 3 dice acción. Lo que nos lleva al número 4, que es acción de transformar. Es decir, todas las palabras están formadas por la conjugación de partes de otras palabras. Por ejemplo, pues esta misma palabra transformación. Trans viene de que está en transcurso. Transcurso. Forma. Está en el transcurso de formar algo. Acción. Acción pues viene de movimiento, es decir, está en el transcurso de formar algo, un movimiento o algo en acción. Esa es una acción de transformar. Sin acción no hay transformación. Eso es absolutamente obvio, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de transformación? Porque también están los que actualmente se llaman trans, ¿no? Trans en términos de preferencias sexuales que se transforman físicamente porque no concuerda lo que creen que son o lo que sienten que son con su apariencia física y ellos o ellas o ellas toman la decisión de transformarse, ¿no? Esa es una manera de transformarse, pero para eso tomaron una acción. Es decir, tomaron la acción y eso está basado en una decisión. Es decir, decidieron transformarse en una cosa que no eran, pero que ellos querían ser o que sentían que podían ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, no? Estamos estudiando la palabra, su significado y su concepto, que es acción de transformar, transformación. ¿Se entiende el ejemplo, no? Bueno, pasemos a la siguiente. Las preguntas básicas del todo. Bueno, quienes ya conocen mi manera de hacer las cosas, saben que estas preguntas no siempre son las mismas, pero son básicas. Casi todo lo que existe. Y este ejemplo es muy bueno porque es importante, es de trascendencia social y colectiva. Por ejemplo, las preguntas básicas del todo. Tomé como ejemplo la transformación de México, porque recuerden que el ejemplo anterior fue de la palabra transformación. Vimos su significado, su concepto y pues obviamente la palabra, ¿no?
Recuerden que es acción de transformar o transformarse. Entonces, eso es importante porque esta es una transformación que está ocurriendo a nivel colectivo. Y las preguntas básicas del todo sirven para dar entendimiento. Recuerden que la serie se trata de entendiéndonos. Así pues, si yo te pregunto, o si yo le pregunto a alguien, o tú le preguntas a alguien, da lo mismo, ¿qué es la cuarta transformación de México? Ahí tendrías que saber si sabes o no sabes. O solo supones, imaginas, crees que sabes. Eso hace la diferencia. Porque quien sabe y entiende, recuerden que es entendimiento, quien sabe y entiende, sí puede responder correctamente a esa pregunta. Ahora, quien no sabe ni entiende, lo más probable es que no va a responder correctamente a esa pregunta porque va a responder basándose en suposiciones, ideas, creencias que no tienen bases y fundamentos reales como vimos anteriormente. Ahora vamos a repasar todas las preguntas una por una de carrerita para que no se haga tan extenso este video de esta serie, que aunque bueno, tampoco tenemos prisa si es que realmente queremos aprender, ¿no? Porque esto es eso, no son chismes ni noticias, es una presentación educativa. Por lo tanto, no hay tanta prisa en querer irse a ver otras tonterías, o quien quiere ver tonterías, entonces no sé qué demonios hace aquí, ¿no? De hecho, ni creo que hayan empezado a ver el video. Bueno, dice, las preguntas básicas del todo. Vamos a hacerlas como si fueran para ti, aunque no te las tomes tan personal, es decir, es un ejercicio para el entendimiento, ¿ok? No hay que tomárselas como ofensa personal, porque yo conozco muchas personas que todos se lo toman como ofensa personal, aunque no lo sea o no sea esa la intención, ¿no? Bueno, dice, ¿qué es la cuarta transformación de México? ¿Sabes o no sabes? ¿Entiendes o no entiendes? Específicamente de qué se trata, ¿sabes o no sabes? ¿Entiendes o no entiendes? Ahora, si respondiste sí a la anterior, entonces es probable que también puedes responder que sí a esta. Pero esto no se trata de solo sís o nos, porque eso es muy simplista. Tienes que especificar los qué y los cómo, que eso ya es profundamente mucho más entendimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el plan? Ahí no puedes responder sí o no. Tienes que saber cuál es el plan. ¿Conoces el plan? Sí, no. ¿Cuál es el plan? Ahí tendrías que saber y entender el plan. De otra manera, no sabes o no conoces el plan. Por lo tanto, ya fallas. Estás fallando ahí. ¿A quiénes beneficia y a quiénes afecta? ¿Sabes y entiendes a quiénes beneficia y a quiénes afecta? Específicamente de qué manera. Es decir, ahí no puedes saber solo sí o no. Tienes que saber a quiénes afecta y a quiénes beneficia. Y específicamente de qué manera. ¿Entiendes de qué manera beneficia específicamente a quiénes? ¿Sabes a quiénes perjudica de manera específica? ¿Y de qué manera? Esa es la diferencia, el saber, el entender, no el suponer o creer. Ahora, si vamos bien hasta ahí, ¿cómo funciona? Es decir, si conoces el plan, ¿sabes cómo funciona el plan? ¿Entiendes y sabes cuándo inició? ¿Sabes y entiendes dónde inició? ¿Sabes y entiendes o entiendes y sabes cuánto se ha avanzado?
Ahora, para poder responder a esa, tienes que entender cuál es el plan. Porque si no entendiste cuál es el plan, no vas a poder saber cuánto se ha avanzado. Es imposible saber cuánto se ha avanzado si no conoces el plan. Estamos entendiendo, ¿no? Que se trata de eso, del entendimiento y del saber, que tiene que estar basado en fundamentos reales, no en suposiciones. Ahora, ¿por qué era necesaria dicha transformación? ¿Sabes o no sabes? ¿Entiendes o no entiendes por qué era necesaria dicha transformación? Eso hace la diferencia. El saber y el entender. Por eso tan importante este video, esta sección, esta serie de videos de Entendiéndonos, cuyo este video 1 se llama y se titula Palabras, significados y entendimiento o concepto, entendimiento del concepto pues, porque algunas solo hay que entenderlas, no tienen concepto, pero otras son conceptos que hay que entender aparte del entendimiento de la palabra. ¿Para qué se necesita dicha transformación? ¿Sabes o no sabes para qué se necesita? ¿Entiendes o no entiendes para qué se necesita dicha transformación? ¿Se tiene claro el propósito? Ahora, aquí, claro que se tiene claro el propósito, pero para eso tienes que entender cuál es el plan, cómo funciona, cuándo inició, dónde inició, cuánto se ha avanzado, por qué era necesaria o es necesaria dicha transformación. Y entonces ya llegas con claridad mental de para qué se necesita dicha transformación y cuál es el propósito. Quien no ha entendido todas las anteriores, lo más lógico y razonable es que no va a entender o no va a tener claro cuál es el propósito. Se va entendiendo el ejemplo. Recuerden que se trata del entendimiento. Porque a veces muchas personas se desvían y piensan, estás hablando de política, estás hablando de esto. A ver, eso no tiene que ver aquí en términos simplistas. De hecho, es real. La cuarta transformación de México está ocurriendo. Estamos analizando algo real, físico, tangible, allá afuera, ocurriendo. Específicamente de qué se trata es lo que hay que entender y tener claro. ¿Cuál es el plan? Hay que tenerlo claro. ¿A quiénes beneficia y a quiénes afecta? Hay que tenerlo claro porque siempre hay esa balanza. Siempre hay algo que beneficia a unos y afecta a otros. En este caso, afecta a los corruptos que había, afecta a la corrupción en general, afecta a los delincuentes de cuello blanco y también a ciertas organizaciones criminales. En eso, pues estamos de acuerdo todos que necesitamos que se afecten esos. Porque si no, estaría como antes, todo al revés. Se afectaría a la población, que es la enorme mayoría, para beneficiar a ese grupito de corruptos, ladrones, mentirosos, falaces, manipuladores, etc. Ahora, específicamente, ¿de qué manera? Si sabes o no sabes, entiendes o no entiendes. Ahora, yo personalmente podría responder todas porque tengo claridad mental de las palabras, el significado, el concepto, en este caso el propósito, pero no es ese, digamos, no es esa la intención. Si no es, este no es un video de adoctrinamiento, es un video de crear y elevar el nivel de conciencia de la humanidad sobre todos los temas posibles. En este sentido, el entendimiento es acerca de las palabras, el significado y ciertos conceptos, o el entendimiento de las palabras que no tienen concepto. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque me gustaría, y eso sería un gran logro, que quienes estén viendo este video, o tú personalmente,
te hagas estas preguntas y por propia voluntad busques la explicación, la respuesta, el entendimiento de cada una de estas preguntas de las que tú tienes que buscar y encontrar la respuesta por ti mismo. O sea, no importa si eres de izquierda o de derecha, o si tal vez ni siquiera sabes qué es izquierda o derecha, tal vez conoces las palabras y no conoces el significado o el concepto de cada una de esas palabras, pero eso está sirviendo, ya te da otra curiosidad, las puedes buscar. Esas palabras, al igual que las respuestas a estas preguntas, porque eso te hace tener curiosidad, aprender por cuenta propia, sin adoctrinamiento, con tu propio entendimiento. Y ese es el propósito de este tipo de serie de videos. Bueno, gracias por compartir tiempo y espacio, existencia y vida conmigo, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Espero les haya quedado claro y vamos a dar un repasón a lo rápido. Recuerden que la serie se llama Entendiéndonos. Esta es la sección 1 o video 1 de la sección. Se titula Palabras, significados y conceptos. Aquí esta serie de preguntas pueden copiarlas, pónganle pause o denle captura de pantalla porque son una base importante para tener claro por qué es necesario tener claro la palabra, el significado y si tiene o no concepto o que entiendes de tal o cual palabra. Es importantísimo. Recuerden que es una secuencia. Se necesita la 1 para la 2, se necesitan la 1 y la 2 para la 3, se necesitan la 1, la 2 y la 3 para la 4, etcétera. Así, todas se necesitan la 1, la 2, la 3, la 4 para la 5, se necesitan de la 1 a la 5 para hacer funcionar la 6, se necesitan de la 1 a la 7 para hacer funcionar la 8, que es lo más importante. Ahora, espero recuerden lo que ya vimos en esa sección, si no regrésenle, igual denle captura de pantalla y como se va olvidando, recuerden que es eso para saber en base a fundamentos reales, para saber, entender y comprender de la manera correcta, para no dejarse llevar por las opiniones y suposiciones de los falaces. Los falaces son lo que ya vimos acá, amigos, los que se dejan llevar por las palabras, pero no conocen ni el significado, ni el concepto, y por eso pues solo opinan a lo tonto, a lo loco, a lo bruto, en comparación de quienes sí conocen la palabra, el significado, el concepto y tienen el entendimiento completo de la situación, del caso, de la persona, etc. Así es que también pueden copiar estas preguntas básicas del todo para que se las respondan ustedes mismos, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida. Recuerden que aquí están adaptadas a este tema porque anteriormente vimos la palabra transformación, que significa acción de transformar algo o a alguien. En este caso, la cuarta transformación de México es algo colectivo que está ocurriendo en este momento, en estos momentos, a partir del 2018 y esperemos que se lleve a cabo hasta el 2024 por lo menos. Y de ahí en adelante hay que ver qué pasa porque la batalla nunca se termina. ¿Verdad o verdad? Bueno, ¿cuál otra era? Ok, es importante hacer esta comparación. Recuerden, tómenle captura de pantalla o copien esta lista de palabras. Pónganle pause o como se les haga más fácil. Porque es necesario compararlas con estas otras. Recuerden que el mundo funciona así, con opuestos. Bueno o malo, positivo o negativo, constructivo o destructivo. Contribución colectiva, vean ahí la 10, o
conflictos. Es el resultado de la ignorancia. En cambio acá, contribución colectiva es el resultado de sabiduría y todo lo de ahí abajo. Es una secuencia. Así que bueno, amigos y amigas, compañeros y compañeras de existencia y de vida, les saludó su amigo y compañero Ángel Yasmani Fernández Lozano. Gracias por compartir tiempo y espacio, existencia y vida conmigo y con todos los demás. Les pido de su ayuda y de su apoyo para hacer crecer esta serie de videos, para poder transmitir en vivo después. Por ejemplo, ahorita me gustaría estar leyendo ahí sus comentarios, sus opiniones, respondiendo a sus preguntas, y eso nos haría más ayuda para todos, ¿no? Más conciencia colectiva, porque el entendimiento, recuerden que así se titula la presentación, el entendimiento, bueno, la presentación se titula las palabras, significados y conceptos, pero el entendimiento es la serie de videos de la cual este es el video 1. Y bueno, el entendimiento de entendiéndonos debe ser comunicación mutua de ida y vuelta. No como los que tienen ideología oligárquica o de autoritarismo, que solo quieren que sea de aquí para allá y de allá para acá nada. O viceversa, ¿no? De allá para acá, solamente de ellos hacia afuera, y que todos los demás no cuenten. Tenemos un ejemplo real. Si vamos, por ejemplo, al canal de YouTube de Ricardo Anaya, que es un mitómano bien demostrado, no tiene habilitados los comentarios. Nadie puede comentar lo que él dice, porque él quiere que solo cuente lo que él dice y que no cuente nada de lo que los otros dicen. Ese tipo de mentalidad viene de los maquiavélicos. Maquiavelo, para quienes no lo sepan, porque muchos, como vimos en los ejemplos, conocen la palabra y no conocen el significado, ni de dónde viene, ni el concepto. Por ejemplo, Maquiavelo era un escritor que en su libro uno de sus libros más famosos, que se titula El Príncipe, da a conocer este tipo de ideas, ese tipo de mentalidad que utiliza actualmente la ultraderecha y la derecha, estos que dan golpes de estado, que no respetan la democracia, que no respetan la libertad, ni la igualdad, ni la justicia, porque tienen la creencia mental de que para ellos no cuenta, solo cuenta de ellos para abajo. Es decir, como si fueran, de hecho, tienen reyes todavía, ese tipo de mentalidades, como en Inglaterra, en España, tienen reina, rey, y ¿tú crees que si la reina o el rey hacen algo malo va a ir a parar a la cárcel? No, para ellos no aplica la ley. Es una estupidez muy anticuada que todavía ocurre en algunos lugares. Por eso se oponen mucho a la democracia, porque pues para ellos la igualdad y la libertad no deben ser. Para ellos tiene que haber siempre una superioridad de los unos sobre otros. Ese es su concepto mental de Maquiavelo o maquiavélico. Ese Maquiavelo era un tipo pobre que quería salir de pobre, y entonces la única manera que encontró de salir de pobre era haciéndole la barba al príncipe. Bueno, eso cuenta en su libro El Príncipe. O sea, no era un príncipe él. Muchos, como no han leído el libro y el libro se titula El Príncipe, piensan que Maquiavelo era un príncipe. Es un error conceptual, por eso el entendimiento es necesario y para eso se necesita todo esto. Para que nos dejarse llevar por las opiniones de estos, de la ignorancia, desconocimiento, bla bla bla. O sea, Maquiavelo era un escritor que le quería hacer la barba a un príncipe para salir de pobre, y quien lea ese libro está lleno de pesimísimas malas ideas en la actualidad.
pero tal vez en aquellos tiempos no eran tan malas ideas, porque así de brutal era la vida, eh, muy salvaje, muy, ahora sí que muy de batallas de reinos contra reinos, pero ya actualmente no es bien visto eso. Sin embargo, esa mentalidad maquiavélica descrita perfectamente en el libro El Príncipe del autor Maquiavelo, ahí podemos entender, recuerden que se trata del entendimiento, ahí podemos entender cómo y por qué los oligárquicos, digamos la ultraderecha y esos que tienen ideología de ínfulas de superioridad, eh, piensan y creen eso que piensan y creen, y por eso actúan como actúan, porque en ese libro se describe, y si leemos ese libro podemos entenderlos y estar preparados a cómo piensan para no dejarnos, porque ese libro la verdad es que es la principal causa de las guerras. Bueno, no el libro, ¿verdad? Lo que dice el libro, lo que enseña el libro. Pero recordemos que no era un libro tan público, era un libro que iba dedicado a un príncipe del tiempo aquel. Entonces el entendimiento de la actualidad ya no es el mismo. No estamos de acuerdo con ese tipo de comportamientos y actitudes. Por lo menos no la enorme e inmensa mayoría de la población mundial. No estamos de acuerdo con lo maquiavelo, lo bélico. Es decir, lo bélico viene de Maquiavelo, crear guerras, conflictos y ese tipo de cosas. Pero bueno, amigos y amigas, espero les esté sirviendo. No sé qué más podría darles como ejemplo. Espero comprendan esa pregunta, la respuesta del concepto, porque el concepto es el fondo, la causa. Recuerden eso. Siempre la verdad es la causa. En todos los temas, la causa es la verdad. Y los manipuladores no quieren que sepas la verdad. Por eso a la causa la disfrazan con mentiras, con falsedades, con opiniones, con suposiciones, con especulaciones, para que te cueste llegar a la verdad. De esa manera ellos ocultan sus estupideces maquiavélicas para que... Pero nosotros los que investigamos en base a fundamentos y conceptos reales, podemos llegar a la verdad. Porque la verdad en todos los tiempos es la que nos ha hecho libres. En tiempos de esclavitud, la verdad hizo libres a los esclavos. ¿Y cuál era la verdad? La verdad es que todos somos humanos, hechos de lo mismo, con el mismo valor de existencia y de vida. No tienen por qué pisotearnos nadie y tampoco nosotros tenemos por qué pisotear a nadie. Somos iguales, de la misma especie, hechos de la misma materia, existimos en el mismo plano de existencia y de vida. Entonces, no hay por qué sentirnos mejores o peores, superiores o inferiores que nadie de nuestra misma especie. Tenemos que crear ese nivel de conciencia para que... Es que también hay complicidad, es decir, hay quienes se sienten superiores y los que se sienten inferiores ayudan a eso, sin querer. Por eso es necesario el equilibrio, que comprendamos que no hay ni inferiores ni superiores, somos en términos de valor humano iguales. Claro, hay superioridad en términos de otras cosas. Y por ejemplo, mis amigos del barrio, del equipo, son inferiores en nivel de juego, no en nivel de personas, que Messi, que Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no hay manera de negar, son superiores en sus habilidades, pero no son personas en términos de ser,
no tienen por qué ser considerados personas más valiosas o más importantes que la vida de ninguna otra persona. Son igual que tú y que yo, comen, cagan, mean, duermen, despiertan, nacieron, un día se van a morir, igual que todos. Es la naturaleza humana. Entonces, crear este tipo de conciencia ayuda para las próximas generaciones, porque recuerden que gracias a lo que hicieron las generaciones anteriores a la nuestra, tenemos esta libertad que tenemos, este nivel de igualdad que estamos alcanzando, este nivel de hacer valer la justicia, porque eso es importantísimo. Si no hubieran ocurrido las revoluciones, por ejemplo, tal vez seríamos todavía esclavos nosotros, algunos de nosotros, y otros serían esclavizadores. O sea, no habría progreso. Pero gracias a lo que hicieron las generaciones anteriores a la nuestra, estamos en este nivel. Entonces nos toca a nosotros seguir creando este nivel de conciencia o más para las próximas generaciones, para que puedan ser libertad, igualdad, hacer lo que es justo para la mayoría y no solo para unos pocos. Así es, ¿verdad? Compañeros y compañeras de existencia y de vida. Bueno, ya casi va una hora de video. Espero les esté gustando, le estén entendiendo. Y bueno, ya me despido de ustedes. Gracias nuevamente por compartir tiempo, existencia y vida. Y pues espacio, como dice ahí. No podríamos compartir tiempo sin espacio y tampoco existencia y vida, ¿no? Todo lo que hay es eso, tiempo, espacio, existencia y vida, en ese orden. En ese orden es como funciona. Porque si no hubiera tiempo, entonces ¿dónde quedaría el espacio? Y sin espacio, ¿dónde quedaría la existencia? Y sin existencia, pues no habría vida, ¿no? Así es como funciona. Todo tiene un orden. Y bueno, gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí. Espero hayan aprendido algo. Me ayuden a compartir. Me dejen ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Porque como les digo, esto es mutuo. No tiene que ser solo de aquí para allá. También de allá para acá. Yo necesito y quiero aprender también de ustedes lo que saben, lo que opinan. Porque de esa manera nos ayudamos a crecer colectivamente. Así es que, bueno, estuvo con ustedes su amigo y compañero de existencia y de vida, Ángel Yasmani Fernández Lozano. Nos vemos.